Uy. Hola, hola. Si me ven y me escuchan, saluden. A ver, vamos a dar oportunidad a las chicas del grupo. A ver. ¿Listo? Saluden, digan hola. Si se ve bien, si se escucha bien, déjenmelo saber porque estoy haciendo pruebas. La semana pasada hicimos el en vivo desde YouTube, pero mi conexión estaba demasiado lenta, entonces se detenía el audio o la imagen y seguía el audio. Entonces, hoy quise hacer la prueba a través de Facebook y pues bueno, ya vemos la próxima semana cómo, dependiendo cómo salga el día de hoy, vemos la semana que entra si lo hacemos a través de YouTube Live o aquí en Facebook. Hola Hazel, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Qué gusto saludarte. Y bueno, vamos a esperar tantillo porque tardan un poco en conectarse las chicas. Les acabo de enviar el enlace que tengo un grupo donde las chicas estudian a través o estudiamos a través de WhatsApp, entonces les hago llegar el link para que se conecten. Hola Isa, besos mi amada. Ya me van a disculpar tantillo porque tengo un gripa, hace mucho frío acá y aparte como que soy, no sé si sea alergia o qué, pero el clima así frío, tanto que me gusta el frío, me pone mal. Últimamente me pareciera que tengo gripa, mucha gripa, y sale el sol y empieza a calentar y ya, se me quita. Entonces, pues bueno. Hola, Carito. Dime, amiga, si está todo bien, si escuchas bien. Y para empezar, chicas, porque hoy vamos a hablar acerca de Segunda de Samuel, del versículo 5 al 9. Si nos da tiempo, vemos un poco más, veríamos hasta el 13. Vamos a hablar de Urías. Entonces, les pedí la semana pasada que leyeran, bueno, de hecho, desde hace 15 días que leyeran el libro de, de Segunda de Samuel, el capítulo 11 y 12, que es los que vamos a estar estudiando durante estas semanas, si Dios quiere. Y si lo leyeron, es probable que hayan visto o hayan apreciado la vida de Urías como un hombre de integridad, un hombre fiel a Dios y fiel a su llamado delante del rey David. Yo les quiero recomendar un libro precisamente que habla de integridad. Recién lo terminé, el domingo pasado lo terminé. ¿Sí? Miguel Núñez, Vivir con integridad y sabiduría. No saben qué deleite el poder leer este libro escrito por una persona que es conocida por vivir en integridad. Es el pastor Miguel Núñez, pastor de la Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo, República Dominicana, y tiene un testimonio increíble, este varón, de vivir en integridad. O sea, la gente que lo conoce y que ha estado con él durante los años que tiene de pastor, dan testimonio de la vida de integridad que llevan él y su esposa.
Y entonces leer este libro, de verdad que es, a mí me ha gustado mucho, lo leyó mi esposo también, es un libro que nos enseña realmente cómo de manera práctica y bíblica a vivir con integridad y sabiduría, cómo una persona que no es íntegra no solamente se daña a sí mismo, sino a su familia y al final a una nación, porque pues nuestros actos no solamente nos dañan a nosotros, sino a todos los que en el trabajo y todo. Está muy bueno, se los súper recomiendo. Vivir con integridad y sabiduría del pastor Miguel Núñez. Lo pueden encontrar en su librería favorita en Amazon, es de BIH o Lifeway. ¿Sale? Pues bueno, gracias, Carito, yo también te quiero mucho, amiga. Pues bueno, vamos a empezar. Déjenme, me acabo mi café. Denme, amor, papi. Gracias. Y bueno, empecemos, chicas. Vamos a orar, a dar gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos has dado de despertar, Señor, de despertar sabiéndonos amadas, adoptadas por ti, elegidas desde antes de la fundación del mundo para ser tus hijas y poder, Señor, conocerte, tener una relación contigo y al final vivir contigo en la eternidad a tu lado. Gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos a través de el Internet, Señor. Es algo que agradezco de manera personal, que a través de estos medios podamos estar juntas en diferentes países, latitudes. Señor, eso es un milagro y es por tu gracia que podemos estudiar juntas la palabra que nos has dejado a nosotros, tus hijos. Hoy te doy gracias, Señor, por cada mujer que se conecte, que está conectada y que en un futuro verá este mensaje, Señor, que podamos aprender más de ti, más acerca de la integridad, más acerca de tu corazón, de la historia que has planeado, Señor, y en la que nos has dejado ser parte en este plan de redención. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo, necesitamos de ti, nos declaramos dependientes totalmente de ti para entender lo que dice tu palabra. Te pedimos que nos ilumines, que abras nuestro entendimiento, Señor, que hables a nuestro corazón y nos permitas vivir de manera que le agrade a nuestro Señor, una manera que le honre y le glorifique aquí y en todo lugar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo. Pues la semana pasada veíamos segunda de Samuel 11, empezamos. Se los voy a leer súper rápido. Vamos a leer si tienes tu Biblia, acompáñame en segunda de Samuel, del capítulo 11, vamos a leer del versículo 1 al 9. ¿Sale? Y dice así. Déjenme que está en mi Biblia. Dice, se los leo. Aconteció uso por lo regular la traducción Reina Valera del año 60 y también la LBLA, ¿cómo es? La Biblia de las Américas. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Veíamos desde la semana pasada todo el acto que tuvo David. Empezamos hablando, de que David estaba afuera de la voluntad de Dios. Su lugar era estar
en la guerra dirigiendo las tropas. Sin embargo, él quizás pensó que necesitaba más descanso, no lo sé, se queda en el palacio. Cuando todos los demás, todo el ejército y los demás reyes estaban en la guerra, él decide quedarse en su palacio. Él se queda ahí y ve a Betsabé bañarse. Dice que estaba en el terrado de su palacio y la ve bañarse. Y hablamos de cómo los deseos y todo empiezan. Y hablamos de los pecados que se mencionan en la Biblia que comenzaron con un simple y vio, ¿no? Como hablamos de Eva, en el Génesis 6, déjenme le quito el sonido. Hablamos también de cómo nos instruye a que no demos rienda suelta a nuestros deseos y que si tenemos la oportunidad de voltear la vista y dejar de lado las tentaciones, que lo hagamos antes de que vayamos rumbo al precipicio del pecado. Entonces, hoy vamos a continuar estudiando. Vamos con el versículo 5 y dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. ¿Por qué creen que le mandó decir Betsabé que estaba encinta? Hablamos también que ella era una mujer que no se menciona que haya sido una mala mujer o que haya sido de mala reputación. De hecho, más adelante, en la forma en cómo educa a su hijo, a Salomón, nos damos cuenta que realmente ella era una mujer virtuosa, una mujer de virtud. Entonces, el que ella haya dormido con el rey, no sabemos, no se dice si fue obligada, no se dice si ella consintió. Sin embargo, su vida nos deja saber que era una mujer respetable, que simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, a nuestros ojos, pero en la providencia del Señor todo estaba pues planeado. Entonces, ¿por qué creen que le mandó a decir que estaba encinta? ¿Qué podría ser? El rey. ¿O por qué se lo haría saber? ¿Qué creen? Quizás no creo que haya sido como que para responsabilizarlo, ¿no? Decirle, oye, ahora estoy embarazada y me respondes. Más bien creo que ella le hace saber a David que estaba embarazada porque en la ley del Antiguo Testamento, en el Levítico 20:10, si lo quieres leer, dice así, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ellos conocían la ley de Dios, sobre todo David, él conocía la ley. Entonces, yo creo que ella, esta Betsabé, le hace saber a David que está embarazada, pues para que tome las medidas necesarias. Ellos iban a ser muertos y los mataban todos, eran enjuiciados. Y David sabía que si ese adulterio se descubría, por ley, ambos tendrían que morir. Perdón, ambos tendrían que recibir ese castigo de la muerte. ¿Qué habrá pensado David cuando se enteró que estaba embarazada Betsabé? ¿Qué habrá pasado por su mente? Quizás en el momento que la vio y que la deseó y la trajo a su casa, quizás ni siquiera pensó que pudiera embarazarse esta mujer. Quizás pensó que solamente sería algo de una noche. Y vemos que las consecuencias del pecado llegan, sea temprano o años después, y llegan, y a veces llegan de maneras que ni siquiera pensamos. O más bien, siempre llegan de maneras que ni siquiera pensamos y que a veces ni esperamos. Pero sí tenemos conocimiento de que el pecado tiene paga, ¿no? Entonces, quizás al momento de saberlo, yo me pongo en su lugar y digo, ¿y yo qué haría, no? O sea, no sé, quizás miedo, y ahí era un momento perfecto de decir, Señor, no, perdón, hice mal, pequé contra ti. Sin embargo, él no actuó así. Hablábamos también hace 8 días de que él estaba lejos de Dios. O sea, no se ve el mismo David de capítulos anteriores, donde él está metido con Dios, donde está danzando, no está así. Él está fuera, está de ocioso. Y también veíamos el versículo que habla del ocio. ¿Se acuerdan? Dice el versículo 6. Perdón, el versículo 5, él buscó ocultar el pecado, quizás para salvarse de la muerte. Para decir, no,
siendo rey, no puedo darme el lujo de pecar así, ¿no? Entonces, sin embargo, lo hizo. El versículo 6 dice, entonces David envió a decir a Joab, que era el jefe del ejército, envíame a Urías Eteo, el esposo de Betsabé, y Joab envió a Urías a David. Que me gusta mucho pensar, cuando leo las historias de la Biblia, me gusta mucho pensar qué pudo haber pasado, o sea, ponerlo como si yo estuviera fuera viéndolos, y qué habrá pensado o qué habrá sentido David cuando vio llegar a Urías. No sé si te haya pasado, cuando pecas contra alguien y llegas y dices, chin, yo estuve hablando mal de esta persona, uy, o yo, no sé, porque digo, seamos honestas, hemos pecado contra mucha gente, hemos pecado contra Dios, que ya no somos lo que antes éramos, gracias a Dios y a su gracia, pero aún decimos, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que a esta persona dije chismes o inventé algo contra ella, o dije un secreto que ella me había confiado y yo lo dije no sé, lo hice conocer a todo el mundo, o robé, o no sé qué pecado hayamos cometido. ¿Qué sentimos nosotras cuando vemos a esa persona a quien hemos dañado, directa o indirectamente? Cuando llegan los hijos de las personas a las que hemos maltratado y he sido grosera con los papás de él o de ella. ¿Qué sentimos? ¿Qué habrá sentido David cuando vio a Urías? Dice el 7. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. El pecado nos insensibiliza, ¿cómo se dice? Insensibiliza y nos cauteriza la mente, la conciencia también. Entonces, si estamos lejos de Dios, es probable que ese pecado ni siquiera nos haga, no tengamos culpa. Entonces los vemos y, bueno, sí, pues sí dije un chisme y no sentimos nada, ¿no? Y entonces empezamos a actuar de manera que, como, pues, ocultar ese pecado y hacer que las personas no sepan que hemos pecado contra ellos. Sin embargo, nuestro deber es acudir al trono de la gracia y pedir perdón. Leíamos la semana pasada, primera de Juan 1:9 también. Dice, esto me llama tanto la atención, que dice, le pregunto por la salud de Joab, le pregunto por la salud del pueblo, por el estado de la guerra. Realmente está dándole vueltas y vueltas y vueltas el rey David. O sea, tener aquí al esposo de la mujer a la que había deshonrado y que había embarazado, ha de haber sido algo, pues, duro, porque David, independientemente del pecado que había cometido, era un hombre que conocía a Dios y un hombre que dice la Biblia que tenía su corazón conforme al de Dios. Estaba en un momento de pecar y bueno, él empieza a dar vueltas y vueltas y como que buscando ocultar su pecado, pero era la oportunidad perfecta también para arrepentirse y más viendo a este varón, ¿no? De, chin, he sido infiel, eh, pues, he deshonrado tanto a tu mujer como a ti, quizás hubiera sido diferente, eso lo vemos nosotros acá, pero nosotros pedimos perdón cuando nos damos cuenta que hemos pecado contra alguien y llega, o aunque no llegue, aunque esté al otro lado del mundo, hemos pecado contra ellos y quizás los hemos ofendido. A lo mejor no hemos adulterado con ellos, a lo mejor no hemos robado, no les hemos mentido ni injuriado, pero algo que quizás les haya ofendido, a lo mejor les dijimos algo que los hizo sentir mal y que se ofendió. ¿Cómo actuamos? ¿Pedimos perdón y buscamos restituir la falta o decimos, bueno, no pasa nada? Si no se entera o si hago como que no pasa nada, pues no pasa nada. Y no, realmente necesitamos acudir directamente con ellos. Necesitamos buscar el perdón tanto de Dios como de las personas a los que les hemos fallado, a los que hemos ofendido o cometido algún pecado contra ellos. Necesitamos hacerlo, mujer. Dice acá, que le pregunto por todo, nosotras a veces buscamos, que vuelvo a lo mismo, razonar el pecado. A ver, no, bueno, pero es que si no hubiera sido porque él estaba en la guerra y su esposa no hubiera estado bañándose ahí, yo no la hubiera visto y no hubiera pecado. No, no tenemos que razonar ni culpar a nadie más por nuestros actos. Es decir, sí,
yo sabía que eras casada, yo sabía que tu esposo es de mis valientes, yo sabía que no tenía que verte más allá, sin embargo, reconocer y de verdad alejarnos de ese pecado. No necesitamos culpar a otros, no necesitamos ocultar el pecado. Es más, a veces somos tan ingenuas que creemos que ocultamos el pecado a los ojos de Dios, ¿no? Bueno, si no lo confieso, a lo mejor Dios conoce hasta nuestros pensamientos, no hay nada oculto a sus ojos. Entonces, aunque no lo sepa mi vecino, aunque no lo sepa mi esposo, aunque no lo sepa nadie, Dios sí lo sabe y eso nos tiene que hacer temblar, decir, Señor, tú que eres el creador del universo, quien me ha dado la salvación, sabes de ese pecado y necesito estar en paz contigo y ayúdame, dame gracia para estar en paz con los demás y arrepentirme y confesar mi falta. Versículo 8 dice, después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. David empezó como a maquinar el cómo tapar ese pecado. Bueno, traigo a mi esposo que duerma en su casa, que esté con Betsabé, y la intención era de que él estuviera con su esposa y que el embarazo de Betsabé pasara como de Urías. Entonces, todo el mundo diría, ah, bueno, ok, Betsabé está embarazada. Todos pensarían que de su esposo, sin embargo, era de David. Y así entonces se librarían ambos de ese castigo tan tremendo de la muerte. El plan de David era que David durmiera con Betsabé para hacer pasar su como de él. Y nosotras, ¿cómo buscamos tapar nuestros pecados? Aquí en este estudio les voy a estar haciendo preguntas, si las gustan anotar, y de verdad, delante de Dios, contestarlas y decirle, Señor, sí necesito cambiar, sí necesito todos los días de tu gracia. Vamos a hacer un estudio interactivo, ¿sí? No se trata de condenar ni de nada, sino de verdad vernos y a través de lo que dice la palabra y ver nuestra realidad. Señor, revélame lo que hay en mi corazón, revélame si hay pecado oculto, si aún hay pecado que no he querido soltar o aún sigo en tentación y sigo con un pie en el mundo y el otro acá contigo. Revélame, Señor, de verdad la condición de mi corazón. Si estoy tratando de ocultar un pecado, házmelo saber. Tú, que la verdad lo sabemos, lo hacemos con conciencia, ¿no? Buscamos tapar nuestros pecados. Aquí te hago una pregunta. ¿Buscas tapar los pecados culpando a otros? ¿Qué es lo que por lo regular hacemos? Y lo vemos desde el Génesis, ¿no? ¿Por qué, Adán, por qué pecaste? La mujer que me diste. Eva, ¿por qué pecaste? Es que la serpiente. Siempre buscamos a quién pecar. Es más fácil decir, es que él me incitó, es que él me hablaba, o sea, ni modo, caí. Es que necesitaba dinero y lo tomé en lugar de pedir. O sea, siempre tenemos un pretexto o buscamos cómo justificar nuestra culpa, nuestro pecado. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos a otros. Aquí David está utilizando a Urías. Ah, bueno, para cubrir mi pecado, traigo al esposo que duerma con ella y ya. El hijo nadie tiene por qué enterarse de que ese hijo es del rey David. Estaba utilizando a otros, estaba haciendo partícipe de su pecado a un hombre inocente. Nosotros hacemos eso mismo. Hijo, dile que no estoy. Vienen a cobrarte y, no, dile que no estoy. O estoy dormida. O, ¿qué hacemos? En las escuelas de nuestros hijos. Señora, es que el uniforme, es que estaba mojado. No se lo pude poner porque estaba mojado. Y es que él, si me lo hubiera dado temprano, lo hubiera lavado antes. Entonces, digo, es un ejemplo, no es pecado eso, pero siempre como que buscamos culpar a otros o utilizamos a otros para cubrir tanto nuestros pecados como nuestras faltas y nuestros errores. Dañamos a otros para tapar nuestro pecado. Esto es complicado porque a veces lo hacemos o conocemos a alguien que pudo haberlo hecho. ¿Sabes qué? Sí, yo conozco de esta persona que pecó, o yo más bien, yo pequé, pero culpo a otro más. Si lo daño a él, lo responsabilizo a él, como lo hemos visto desde Génesis. Perdón.
Dice aquí, Urías, el 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Urías era de los valientes de David. Mira, acompáñame a 2 de Samuel 23:39, que dice así. Ay, Ahorita les voy a enseñar otra Biblia que ocupo, es bien bonita también. Dice 23:39. Dice, está hablando de David. Dice, 2 de Samuel 23:39. Urías, bueno, es que está contando todos los valientes de David, y aquí de todos habla del papá de Betsabé, y en el 39 habla de Urías Eteo, 37 por todos. Era uno de los valientes, de los que estuvo siempre fiel a David, era leal al rey, y él era fiel a su señor. Dice la Biblia que acá de estudio para la mujer, bueno, se los leo. Dice, en la antigüedad, por una cuestión de honor, se esperaba que los soldados se abstuvieran de tener actividad sexual durante el servicio militar. Urías permaneció leal a David cuando rehusó ir a su casa con su esposa. Entonces, vemos aquí la integridad de David, su lealtad al rey. Él sabía que su llamado era estar en la guerra y no descansando con su esposa. De hecho, más adelante lo menciona él. Entonces, otra cosa que me llama la atención es, dice, que le fue enviado presente de la mesa real. Cuando lo envía David a Urías a su casa, antes de irse, dice que le envía un presente. Eso se me hace algo muy cruel, porque fue generoso con él, con Urías. Es un acto cruel. David aún no tenía pensado el asesinato de Urías. O sea, su plan apenas era de que, bueno, él viniera y se durmiera con su esposa. Ese era el plan. Pero le envía un presente. Y nosotras, cuando pecamos contra alguien, ¿cómo buscamos limpiar nuestra conciencia? Vaya, me refiero a que si no reconocemos aún de que hemos pecado y que hemos lastimado a alguien, a veces buscamos limpiar nuestra conciencia siendo generosos con esa persona. Dime si no es cierto. O a lo mejor lo han hecho con nosotras. Buscamos resarcir en parte el daño de manera material o servicial, en lugar de humillarnos y confesarnos y pedir perdón y decirle fallé y pequé contra ti. Y pedir el perdón a Dios, obviamente. Es muy, por ejemplo, dice aquí, pues un ejemplo, ¿cómo buscamos limpiar nuestra conciencia? Por ejemplo, pensemos, fui grosera con mi vecina, fui muy grosera con mi vecina, le hice daño y le grité cosas horribles a mi vecina. Y después, como no quiero pedirle perdón, entonces le mando unas galletas, o le regalo un suéter, o dejo de poner la basura en su lugar y la pongo más para acá. Cuando lo que nos indica la palabra de Dios es de que acudamos y confesemos nuestros pecados. Pero a veces buscamos limpiar nuestra conciencia haciendo cosas buenas y hacia esas personas, pero no es lo que nos enseñan. Entonces, así buscamos de hacerlo de esa manera y no. Mira, hace tiempo, de hecho, esto que les voy a platicar, hace tiempo lo he platicado con mi esposo y quizás te pase lo mismo, por eso te lo comento. Hubo un tiempo, hace, no sé, 10, 12, 14 años, no recuerdo, donde nos enseñaban en la iglesia, donde yo me congregaba, nos enseñaban que no era necesario pedir perdón a las personas. Bueno, ya le hiciste daño, ya la ofendiste, ya fuiste grosera, ya, no sé, pecaste contra ella, ya dijiste chismes, ya le hiciste sentir mal y ella lo sabe. Pero no es necesario que vayas a pedirle perdón si no quieres. Puedes orar y decirle, Señor, te pido que me perdones y que fulana o sutano me perdonen. Te pido que tú hables a su corazón, a su mente, Señor, y les hagas que me perdonen a mí. Señor, tú sabes que he fallado, que he pecado contra ella, pero tengo mucha vergüenza. Entonces, haz tú que ella me perdone. Y ya.
Y no es así como nos enseña la Biblia. Necesitamos acudir con las personas y necesitamos oír que ellos nos perdonan. Llegar y decirle, te pido perdón porque he sido, por el pecado que he sido, porque te ofendí. Necesito que saber si me perdonas. Y ellos, si te perdonan, gloria a Dios. Y si no, bueno, eso ya, pero tú ya hiciste, ya cumpliste, ya fuiste en humildad y decirle, necesito tu perdón. Que no nos pase esta parte, el querer ser generosas para comprar el perdón de alguien. Eso no se vale, no podemos hacerlo. La generosidad se da o somos generosas porque Dios vive en nosotros, porque conocemos la bondad, porque el Espíritu de Santo nos lleva a ser generosos y a dar, porque Él es así, pero no porque nosotros queramos recibir algo, y mucho menos el perdón de alguien. Si después, de una manera de resarcir el daño, está en nosotros dar, adelante, pero que no sea como ay, perdón, ay, mira, yo sé que te dañé, pero aquí te mando unas galletas, ¿no? Ve y pide perdón, es necesario. No sabemos, si hemos actuado así, hagamos memoria, no sabemos si la persona a la que ofendimos y solamente oramos pidiendo perdón o solo le enviamos unas galletas, no sabemos si aún sigue dolida, si aún sigue con esa ofensa o aún sigue con rencor, puede ser, no lo sabemos. Necesitamos arreglar nuestras relaciones porque necesitamos, dice la Biblia, ¿no? Que tenemos que ser pacificadores y en lo que cuando esté en nosotros buscar la paz con todos. Entonces no hagamos lo que hizo a cada vida, este fue como que saltó a mi vista, le envió un presente, eso es cruel, en lugar de pedirle perdón nada más, le mando un presente. Pero bueno, dice, si voy a dar otra cosa, bueno, es lo que estábamos hablando. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aprendemos de la vida de David, de la forma de actuar del rey, de Urías? Incluso aquí no se menciona todavía a Betsabé, ella estaba en su casa esperando la resolución del rey. ¿Y qué es qué aprendemos? A ver, tomemos un minuto y me gustaría leerlas. ¿Qué aprendemos de esta pasaje de la Biblia? Ay, perdón, es que las voy leyendo mientras. Qué gusto leerlas, chicas. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos acerca de a dónde tenemos que ir cuando hemos pecado? Isa, hermosa. Antes de todo, antes de que nos sintamos como que ya no hay esperanza para nosotros. Gracias a Dios por su palabra, porque nos muestra a través de las historias de la Biblia cómo que, aunque se escribieron hace 1000 años, 2000, aún en nuestros días la Biblia sigue tan eficaz, sigue siendo tan eficaz y sigue tan actual, que lo vemos y decimos, ah, de verdad que Dios es bueno y escribió todo, 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 para que nosotros podamos vivir la vida de manera piadosa. Nos ha dejado escrito todo y las historias de antes nos sirven para nosotros ahora, para aprender y vivir de manera diferente. Una vida que de verdad le agrade a Dios, que Él se complazca y que nosotros demos testimonio de quién somos hijas. Entonces, hay esperanza, mujer, todavía hay esperanza, aún seguimos vivas, su misericordia sigue aquí con nosotros. Entonces, nosotros no tenemos que olvidar que tenemos un abogado, ¿vale? Dice, me gustaría que me acompañaras a Primera de Juan 2, Primera de Juan 2, 1 al 2, o si lo gustas anotar y después leerlo, está bien, no hay ningún problema, pero vamos a leer. Primera de Juan 2, del 1 al 2, y dice así. Después estudiamos Primera de Juan, ¿les parece? Ya que terminemos todo este estudio,
Nos vamos a primera de Juan. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice el 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Todos los que somos sus hijos, tenemos ese acceso directo al Padre por lo que Cristo hizo en la cruz. Gracias a Él, a su sacrificio, tú y yo podemos acudir directamente al trono de la gracia y pedir, Señor, perdóname, por favor. Gracias por mostrarme lo que hay en mi corazón, por dejarme ver todo lo que yo creía que era normal o lo que creía que no era malo. Gracias porque a través de tu palabra me has mostrado que necesito, qué es lo que necesito cambiar y que tenemos esa entrada directa a nuestro Padre eterno. Si nosotros pecamos, necesitamos reconocer la maldad y pedir perdón a Dios y a quienes hayamos ofendido. Eso es otra cosa que nos enseña este pequeño fragmento de la palabra. Tenemos pecados ocultos, de verdad. Necesitamos sacarlo a la luz. Posteriormente vamos a ver lo que experimentó David cuando su pecado estaba oculto. Vamos a leer también el Salmo 32 y el 51. Necesitamos sacarlo a la luz. Dice el Salmo 32, te lo leo rápido. Salmo 32, anótalo, del 3 al 5. Dice así. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. A veces nos creemos tan buenas, de verdad. Decimos, no, pero yo no le hago daño a nadie y esto. Ajá, pero si Dios nos muestra, de verdad, que tenemos un pecado oculto, necesitamos acudir directamente a Él, porque ese pecado quizás lo hayas experimentado. Cuando ocultamos un pecado o cuando tratamos de ocultar un pecado, no estamos en paz. No podemos estar en paz cuando hay pecado oculto en nosotras. David lo dice aquí, ¿no? O sea, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Y nos está todo el tiempo recordando. ¿Por qué? Porque necesitamos acudir y estar en paz con nuestro Dios. ¿Sale? Recordamos lo mismo, su sangre nos limpia de toda maldad. Otra cosa que aprendemos en estos versículos es a no razonar ni buscar justificarnos a nosotras mismas. No busquemos de verdad decir, bueno, pero es que no pasa nada, o ya me pondré a cuentas con Dios. Quizás lo hayas escuchado o lo hayas dicho alguna vez. Bueno, antes de morir me arrepiento. No, ya somos hijas de Dios, no podemos decir eso. O sea, de verdad, no podemos creer que lo que estamos haciendo no tiene consecuencias. Todo pecado tiene paga, todo pecado tiene consecuencias. Tarde o temprano el pecado nos alcanza. Es mejor decir, Señor, muéstrame la condición de mi corazón. Enséñame, Señor, qué es lo que necesito cambiar. Y empezar, de verdad, Señor, a confesar, a pedir perdón, a estar en paz, no a condenarnos, no a decir, ay, ya no merezco. Necesitamos estar a cuentas con Dios. Y si Dios nos lo está revelando, es tiempo, mujer, de ir corriendo a sus pies y decirle, Señor, necesito de ti, de tu gracia, de tu misericordia. Ayúdame, Señor, a huir primeramente de la tentación. Y si estoy en pecado, Señor, ayúdame a ese dominio propio y salir huyendo y que yo pueda alejarme corriendo de este pecado. Dios nos da la salida, lo vimos desde hace 8 días. Dios nos da siempre la salida. Es nuestra responsabilidad, o tenemos la oportunidad más bien, de verdad tomar esa puerta que Dios nos da y salir, o seguir y seguir y seguir hasta las últimas consecuencias del pecado. No sé cómo quieras vivir ahora y cómo quieras vivir después. Todo lo que hacemos, leía apenas, que la forma en la que estamos viviendo ahorita es consecuencia de nuestras decisiones pasadas. Quizás fueron muy malas decisiones. Bueno, es tiempo de cambiar y de decir, Señor, a partir de ahora quiero contigo tomar las mejores decisiones y basarme en ti
y vivir una vida que te agrade, una vida íntegra, una vida que de verdad muestre que soy hija tuya y dejar todo atrás. Que no haya duda que tú eres mi padre. Que los de afuera, principalmente los de adentro de nuestro hogar, que puedan ver y vivir una vida que depende de Dios, que busca vivir de acuerdo a los preceptos que vienen en la Biblia, que busca vivir de manera diferente al mundo. Ya no somos parte de este mundo, gracias a Dios. No vivamos como vive el mundo. Que no, le decía anoche a mi hijo, ya no tenemos por qué reírnos de lo que se ríe el mundo, ya no tenemos por qué disfrutar de lo que disfruta el mundo. No te, vaya, pasando todo por el filtro de la palabra. Tampoco quiero que te vivas en una burbuja porque no. Pero sí hay cosas que dices tú, ¿por qué me estoy riendo de esto? Si esto está más que claro que es mundano. Necesitamos ser unas mujeres sabias, mujeres que aman a Dios por sobre todas las cosas y que deciden vivir de manera diferente para agradar al Dios que nos adoptó como hijas. Hoy, si tenemos todavía algún pecado oculto, es tiempo de confesarlo. Culpemos a otros, ya no razonemos el pecado. Ay, bueno, pero es que sí soy un poquito infiel, soy un poquito infiel, pero es que mi esposo ya no me hace caso. Ah, bueno, es que, no sé, el pecado que te guste. Sigo comiendo como porque, pues ni modo, o sea, ¿para qué me compras pan? Y así, ya no razonemos con el pecado, ¿vale? Entonces, esto es lo que los versículos que estudiamos el día de hoy. Dentro de 8 días seguimos con 2 Samuel, del 10 al 13. Vamos a seguir viendo a Urias. Es un hombre de verdad íntegro que nos deja mucha enseñanza y que nosotras necesitamos vivir así. ¿Sabes por qué? Por el bien nuestro y porque hay niños que nos están viendo. Entonces, si nuestros hijos ven que vivimos el Evangelio tal cual es y no tenemos una vida doble, ellos estarán mejor, más centrados en el Evangelio. Ellos podrán decir, bueno, mi mamá sí, ella vivía el Evangelio, mi papá también. Entonces, eh, si vivimos de manera doble, decir, bueno, mi mamá era cristiana cuando andaba en la iglesia, pero en la casa lo hubieran oído. Ya no podemos vivir así, mujer. Necesitamos mostrar de quién somos hijas. ¿Sale? Y bueno, perdón, es que quiero leer sus comentarios. Dice Lucy, a Dios nunca lo podemos engañar y si estamos en el camino con mayor razón, aunque esa persona no quiera perdonar, es sano pedir perdón. Tú ya habrás cumplido con el mandato de estar a cuentas y de pedir perdón. Hazel. Ay, gracias a Dios. Si intercedes por las personas que has ofendido y no has vuelto a ver, no vale, claro, claro, porque si tenemos la oportunidad de verlas, de hablarles, de escribirles, porque están lejos o algo, no hay ningún problema. A veces pasa, ¿no? Que es más, puede ser que recuerdes y digas, yo fui muy grosera con mi maestro de la secundaria y sabes que lo buscas para pedirle perdón y quizás esa persona ya falleció. Bueno, en este caso no le encuentras. En este caso, el confesarnos con Dios y decirle, Señor, pues no hay oportunidad o no encuentro dónde pueda hablar con esta persona y orar nosotros, Señor, para pedir perdón y todo. Ahí sí, pero cuando la tenemos al lado, o es nuestra hermana, o es nuestra vecina, o nuestra suegra, no tenemos excusa para no ir donde ellos y pedir perdón. Estar a cuenta. No sabes bueno, sí sabes qué liberador es el pedir perdón y el escuchar que te perdonan es algo maravilloso. Aparte tiene que ser una práctica nuestra. Nuestro Señor es el mejor perdonador y el que nos ha enseñado cómo hacerlo. Entonces es necesario que lo hagamos cuanto antes. Y bueno, entonces, oremos. Vamos a dar gracias al Señor por esta enseñanza. Oremos por la del próximo martes, si Dios quiere, que seguimos con Urias. El próximo martes está un poquito más, aunque son menos versículos, está más amplio el tema
El de hoy te compartí pocos porque es como que la introducción a lo que quiero hablar acerca de la integridad. Y el próximo martes, ya sabes, tu Biblia, cuaderno, pluma y estudiemos juntas. ¿Sale? Entonces, demos gracias a nuestro gran Dios por su palabra. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, por este tiempo que nos has otorgado, Señor, para estar juntas a través de la red. Siempre te lo digo, Señor, para hablar de ti, para poder conocerte más, conocer más de tu corazón, Señor, y para mostrarnos a través de tu palabra lo que aún hay en nuestro corazón, lo que aún necesitamos cambiar, Señor. Gracias porque día a día nos estás moldeando más, nos estás haciendo más conforme a tu Hijo Jesucristo, Señor. Y eso es algo que, aunque a lo mejor no lo entendemos del todo ahorita, Señor, pero lo vemos, lo sentimos y es algo que tenemos que agradecerte, Señor. Gracias porque aún no has terminado con nosotros, pero cada día, Señor, hay algo nuevo, hay una nueva cincelada, hay una nueva oportunidad de ser más como tú. Queremos llegar a la meta, Señor. Tú que has comenzado la obra en nosotros, sabemos que Señor, que el día que lleguemos a tu presencia, Señor, estaremos eh, perfectas ya, Señor. Pero mientras estemos en este lado de la gloria, Señor, muéstranos de qué manera podemos vivir diferente, una manera que te agrade, te glorifique, Señor, de manera santa, Padre. Queremos vivir diferente a como vive el mundo. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos estos tiempos, Señor. A cada mujer que escucha y que estudia la palabra aquí, Señor. Cada persona que el día de hoy haya sentido confirmación de parte tuya, Señor, para perdonar, o que haya recibido, Señor, algún recuerdo, Padre, de algo que aún tiene pendiente, o incluso si, si no han sabido cómo perdonar, Padre, que este mensaje les anime y les ayude, Señor, y les oriente un poco más acerca de cómo pedir perdón y de cómo no ocultar nuestros pecados y no involucrar a más gente, Señor. Queremos estar a cuentas contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de acercarnos a ti con confianza. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, chicas. Ay, mi garganta, ahora sí. Pues listas. Si tienen dudas, ahorita las voy leyendo y las estaré contestando así de manera escrita. Y para el próximo martes, igual y quizás hagamos un resumen como hoy al principio también. Y si tienen dudas, déjenmelas aquí o mándenmelas por inbox y ya las platicamos el próximo martes. ¿Sale? Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Y nos vemos el martes, que es martes 22, aquí, en punto de las 10. Dios les bendiga, chicas. Muchísimas gracias. Chao. Listo.